Historia General del Arte Occidental, profesor Fidel Torres González, por Liceda Aurora Cordero Tamayo. ¿Por qué es importante la historia? Nos permite conocer la historia de las más importantes manifestaciones artísticas de cada momento y aprender de estas. Antigüedad clásica. La antigüedad clásica se puede localizar temporalmente de forma restringida en el momento de plenitud de la civilización griega y romana, que va del siglo V a.C. al siglo II después de Cristo. Arquitectura. Se caracterizó por su sencillez, balance, simetría y refleja el concepto de equilibrio. El Erechtheion es un templo construido entre 421 y 406 a.C., situado en la Acrópolis de Atenas, colina sagrada para los griegos, pues precisamente en el lugar en el que se construyó el Erechtheion, la tradición mitológica fija la disputa entre Poseidón y Atenea por el patrocinio del Ática. Escultura. Trata de representar e imitar lo magnífico del cuerpo humano y demostrarlo en sus formas ideales. El Doríforo fue una destacada escultura de Policleto, realizada entre los años 450 y 440 a.C. Edad Media. Como Edad Media se denomina el periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta finales del siglo XV de nuestra era. La Edad Media parece marcada por acontecimientos trágicos, como enfrentamientos bélicos y religiosos, hambrunas, enfermedades. Así, a lo largo de 10 años, se suceden acontecimientos tales como las guerras de religión, la peste negra o largos conflictos como la Guerra de los 100 años. De entre los 10 siglos que comprende la Edad Media, cabe distinguir 3 grandes etapas: la temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Acá tenemos un ejemplo de una pirámide social que el rey tenía el poder junto al clero, luego le seguía el alto clero y la alta nobleza. Junto a los reyes tenían el poder y controlaban a la población mediante la religión. Se conformaba por obispos y altos cargos de la iglesia, así como generales y altos cargos del ejército, así como asesores del rey. Luego le seguía el bajo clero o baja nobleza. Eran los caballeros ilustres que acompañaban al rey, así como personas de confianza de los gobernadores y que contaban con privilegios debido a su estatus. También aquellos cargos de la iglesia más modestos como párrocos, etc. Luego le seguía la burguesía y el ejército, que era una clase social que no contaba con los mismos privilegios que sus antecesores, si tenían un estatus más privilegiado. Asimismo, se encontraban en este mismo estatus los caballeros encargados de ir a la batalla. Por ello, el rey los reconocía con un estatus más privilegiado. En ocasiones, estos, por hazañas en el combate, obtenían un privilegio de ascender de estatamiento social. Luego sigue el pueblo libre, que era el estado social más bajo, junto a los siervos. No contaban con tantos privilegios y debían pagar una parte de sus ganancias al rey. Y por último estaban los siervos, que eran esclavos, no tenían derechos, tampoco obtenían ganancias. También se encontraban en este extraño los marginados y los mendigos. El Renacimiento. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV al XVII y sirvió en una transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. Principales características. Hay una recuperación de la cultura clásica de Grecia y Roma. Es por eso que se denomina Renacimiento, por el arte griego y romano de la antigüedad, por renace. Renacimiento temprano o Quattrocentro. Sus características son del siglo XV, nace en Florencia, etapa de experimentación en el arte y desarrollo ecológico. Alto Renacimiento, Cinquecento. Empieza en el siglo XVI, nace en Roma y se expande por Europa. Bajo Renacimiento, Manierismo.
finales del siglo XVI, crisis del Renacimiento y reacción contra el arte clásico. La última cena de Leonardo da Vinci es una de las obras más representativas del Renacimiento. Es una pintura mural original de Leonardo da Vinci ejecutada entre 1495 y 1498. La Capilla Sixtina, capilla que forma parte de la residencia oficial del Papa en la Ciudad del Vaticano. Esta construcción es más conocida por sus techos pintados por Miguel Ángel. Piedad del Vaticano, obra del Renacimiento de Miguel Ángel. Barroco. El barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental originado por una nueva forma de concebir el arte que, perteneciendo desde diferentes contextos históricos culturales, produjo obras en numerosos campos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, etc. Se originó en Europa occidental, aunque también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas. Ideas principales: la tendencia hacia la representación realista, la demanda del movimiento y el infinito, el intento de integrar diferentes disciplinas artísticas, el lado emocional sobre lo racional. Su objeto es impresionar a los sentidos del observador con base en el principio que da la fe, debe lograrse a través del sentido y la emoción. Las búsquedas de efectos visuales y decorativos a través de curvas, contracurvas, columnas salomónicas. Violentos contrastes de luz y sombra denominados como la técnica del claroscuro. Francisco Zurbarán, Cristo y la Virgen en Nazaret. Barromini, Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, Roma. Neoclásico. El neoclásico se desarrolla desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX. El neoclásico se presenta como un arte nuevo, sereno y equilibrado ante el agotamiento de las formas del rococó, con su lenguaje vacío y reiterativo. Sus postulados son pureza, exactitud, luminosidad, exactitud, equilibrio y fidelidad a las artes del pasado, es decir, el clasicismo. El modelo neoclásico será Grecia. A muerte de Murat Jacques Louis David. En la pintura neoclásica predominó el dibujo y la forma sobre el color. Se cultivaron fundamentalmente temas históricos y mitológicos, usando en generalmente la pintura al óleo, aunque también hubo pinturas al fresco. Cupido y Psique, Antonio Canova, 1994. En la escultura neoclásica hubo una predilección por el mármol blanco. Las figuras esculpidas evocaban las estéticas sencillas, enfatizando en la pureza de las líneas y la belleza clásica, abordando temas sobre la mitología grecorromana y expresiones alegóricas. Catedral de San Isaac Auguste de Montserrat. La arquitectura neoclásica se caracterizó por representar la idea de la funcionalidad y el pragmatismo de la arquitectura de la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Estilo romántico. Se conoce como romanticismo a un movimiento artístico y filosófico que surgió en la Europa a finales del siglo XVIII. Fue una reacción a los paradigmas imperiales del racionalismo y neoclásico que trajo consigo la Ilustración. Los importantes acontecimientos históricos de esta etapa fueron la Revolución Industrial Inglesa, que se llevó a cabo de 1760 a 1840, la Revolución Francesa 1789 y la Revolución Americana con su Declaración de Independencia en 1776. La imagen corresponde a la obra de la Balsa de la Medusa, del artista Teodoro Géricault. Realismo. El realismo es la corriente artística y literaria que surge en Francia a mediados del siglo XIX, aunque antes de esta fecha ya existían representaciones de la realidad y de la vida.
No fue hasta ese movimiento que se adoptó el término para referirse a un movimiento artístico basado en la representación fidedigna de la realidad y de la vida cotidiana. Surge como reacción a la pintura romántica en un contexto de industrialización. El artista toma conciencia de las consecuencias de la misma y asume y denuncia los problemas sociales derivados a través de sus obras. En la pintura realista destacan las siguientes particularidades: denuncia las secuelas de la industrialización, la pérdida del deseo de elevación del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva y el presente, el hombre aturdido por su trabajo abrumador en un tema frecuente de las obras. Gustave Courbet nació en Francia y fue el máximo representante del realismo. En su obra, los temas recurrentes estuvieron vinculados con la vida cotidiana y el trabajador y el trabajo, las ciudades y sus calles, la mujer y la muerte. Impresionalismo. La pintura impresionista nace a partir de la segunda mitad del siglo XIX y quiere a grandes rasgos plasmar la luz y el instante, sin importar demasiado la identidad de aquello que va a proyectar. Este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar, el hecho de que no oculta la pincelada y por supuesto darle el protagonismo ante todo a la luz y el color. De esta manera las formas se condiluyen imprecisas dependiendo de la luz a la que se están sometidas, y una misma forma de cambiar dependiendo de la luz arrojada sobre ellas, dando lugar a una pintura totalmente distinta. Los impresionistas se centraron en la pintura al arte libre, buscando plasmar el cambio de la luminosidad al instante. La noche estrellada es un cuadro pintado en el año 1889 por el artista neerlandés Vincent van Gogh. Es considerado uno de los cuadros más importantes del pintor por su estilo único y original, en el cual marcó un punto de inflexión en el arte postimpresionista.